que permitan que, ok, que permita que no quede duda o que haya una certeza respecto a lo que a mí se me está imputando. Sin embargo, eso en este proceso es distinto. Entonces es lo que nos cuesta un poco eh, interiorizarlo para a su vez, una vez ya comprendiéndolo, yo podría hacer una correcta defensa, sea para la parte o supuesta parte agraviada, como la parte denunciada. Y eso es lo que falta un poco. Yo quería precisar solamente ahí, estimada nuestra moderadora, que soy juez superior, sí es verdad, titular, pero no en familia. Ahorita estoy en la sala penal de violencia contra la mujer y el grupo familiar. Solamente eso, nada más, si lo pudieran cambiar en la hoja de vida. Eh, y, y lo señalo porque quería hacer un comentario, porque muchas veces por no comprender un poco esto cómo, cómo se realiza o cómo se realizan los criterios para poder dictar una medida de protección, que es lo que vamos a ver acá, es que hay muchos errores al momento de la apelación, porque al momento que se dicta una medida de protección, una de las formas en la cual la persona denunciada, sobre todo, pero también la persona que solicita las medidas de protección, tiene para que sus derechos no sean vulnerados, perdón, es la apelación. Y ustedes comprenderán que en una apelación lo que se analiza son los agravios que se presentan. Y por el principio de congruencia recursal, la sala se pronuncia por esos agravios. Y cuando los agravios están mal formulados por el desconocimiento de la misma ley, bueno, se hace un mal asesoramiento, ¿correcto? Y se descarta esos agravios porque es otro tipo de proceso y ahí es donde podría venir pues esas situaciones en las cuales uno dice, bueno, y esta ley, ¿cómo así? No, uno no puede apelar, no hay argumentos, siempre me confirma, pero muchas veces es porque no hay una correcta argumentación al momento de apelar. Y es lo que vamos a ver en este momento. Cuando nosotros hablamos de las medidas de protección y los criterios para dictar las medidas de protección, vamos a tener que hablar mucho sobre el riesgo, porque a diferencia del proceso de la 26.260, la ley de violencia familiar, recuerdan ustedes que inclusive en la actualidad hay algunas casaciones que aún se han emitido, creo que ya no, pero quedaron un gran grupo de procesos que llegaron a casación sobre la ley 26.260, en la cual se tenía que acreditar por parte del Ministerio Público, en este caso las Fiscalías de Familia, respecto al hecho violento. Este proceso actual de la ley 30.364 no requiere, y voy a volver a repetir, no requiere acreditar el hecho violento, ¿no? Entonces, es otra mirada. Entonces, cuando hay argumentos como lo que ha dicho la parte agraviada es falso, no estamos en la etapa de acreditar si es que lo que se ha dicho es verdad o es falso o hay elementos de prueba respecto a lo que se ha mencionado. Eso tiene que quedar claro porque ya a estas alturas aún se ve ese tipo de argumentos. Claro, ustedes se preguntarán entonces qué cosa es lo que se ve. Bueno, ahorita lo vamos a definir, pero suele pasar eso, ¿no? La supuesta víctima o la denunciante ha mentido, eso es lo que se suele decir. Pero tenemos que comprender que este proceso es muy lato. Pareciera un proceso corto, pero es un proceso muy lato. Ya lo habíamos visto en las clases anteriores, en la cual inicia por una medida de protección, eso es verdad, pero de ahí sigue el proceso penal, y el proceso penal es donde se va a verificar la certeza de los hechos, ¿no? Si es que los actos de violencia se realizaron o no se realizaron. Pero en ese estadio de la medida de protección no se va a analizar ello. Luego viene un tercer estadio, en realidad, que a veces no se toma en cuenta, pero que existe, que la ley lo prevé,
que es la información de las fiscalías penales y los juzgados penales o los juzgados de paz letrado respecto al resultado del proceso de sanción o del ámbito de sanción. Cuando se informa si este ha sido condenado, si este ha sido absuelto, me dice que no se escucha, doctor Florian, doctor, ¿cómo está? Gusto, me dice que no se escucha. Yo acá veo que usted recién se está conectando, de repente puede ser ese el problema. Sí, le Esperamos un escuchamos poquito para bien. que se logre conectar. Ok, entonces, eh, es en el tercer estadio, es en el tercer estadio en la cual hay la oportunidad de volver a reexaminar, digamos de alguna manera, el caso respecto a los riesgos. Ahora, evidentemente, no necesariamente el que se haya archivado o se haya absuelto a la parte denunciada significa per se de que el caso se va a levantar las medidas de protección, porque en realidad el archivo o la absolución se pueden deber a muchos factores. Por ejemplo, que la víctima se retractó o que la víctima no quiso continuar o que la investigación fue negligente. Eh, Gracias, doctor Florian. O que la víctima fue negligente, perdón, la investigación fue negligente, o que es tan complicado este tipo de delitos en la cual no se pudo recabar elementos de convicción, ¿no? Entonces, eh, no es tan sencillo como que logramos el archivo, pero de alguna forma sí hay una etapa lata que ha pasado y que amerita un reexamen, ¿no? Porque las cosas pueden haber mejorado dentro de la esfera o supuesta esfera de actos de violencia, ¿no? Entonces tenemos varios, es un proceso muy lato en realidad, quiero ser enfático en eso. ¿Y por qué? Para que no se queden solamente en la primera etapa o en la frustración de la primera etapa, porque a veces usted tiene que decirle a la parte que lo contrata, ¿no? Decirle, bueno, en realidad estamos empezando el proceso. El proceso tiene muchas etapas, ¿no? Entonces eso tiene que quedar claro. Un buen asesoramiento es decirle, no estamos ante un proceso sencillo en realidad. La primera etapa es que se va a dictar una medida de protección o no y vamos a hacer el trabajo correspondiente para que o se dicte una buena medida de protección si usted es asesor o asesora de la parte de la viada, o no se dicte esa medida de protección o las medidas que se han dictado, que hay muchos que sí están argumentando bien, dicen, bueno, hay medidas que tienen una razón de ser o una motivación, pero hay medidas que no tienen una justificación y esa medida, yo ataco esa medida, ¿no? Porque esa medida vulnera un derecho mío y van de frente a la medida que quieren que no se establezca porque no se ha justificado, por ejemplo, ¿no? Entonces comprenden un poco más la idea. Y luego hay que decirlo, bueno, pero todavía tenemos algo más porque esto va a pasar a un proceso penal, hay que ver cómo va la investigación, etcétera, etcétera, ¿no? Y una vez que concluye el proceso penal, bueno, ahora recién vamos a ver la posibilidad de que esa medida se levante, porque la medida es provisoria. El detalle está que la ley dice, ¿no? Que la medida la puede levantar el juez de oficio o a pedido de las partes, pero los jueces de oficio usualmente no levantan las medidas por dos razones. Una es netamente administrativa, que tiene que ver con la carga procesal y todo lo demás, y no se dan abasto de revisar todos los casos en ejecución. Y lo segundo es que si hay un riesgo de que la víctima pues pueda suceder algo mayor, levantarlo de oficio es un poco difícil. Pónganse usted en la situación, ¿no? Levanto la medida y mañana aparece el noticiero que ha sucedido algo muy grave con esa mujer y la responsabilidad la asume el magistrado o magistrada, más aún si el legislador ha considerado que es un delito, ¿no? Ese tipo de acciones. Por lo tanto, es un poco complejo de que los jueces y juezas de oficio puedan levantar la medida. No está prohibido por la ley, pero hay razones reales, ¿no? Que hacen de que estas no se levanten así porque sí. Consecuentemente, es mucho más factible
que lo soliciten los mismos abogados y abogadas. Debo de señalar que por las capacitaciones como la que ANDAP Perú señala, no solamente mi persona, sino otros docentes también, promueven de que no solamente se queden en un estadio del proceso, sino que continúe. Entonces, si no vamos a ver nosotros la certeza de los hechos, si ese caso fue falso, fue verdadero, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver nosotros? O sea, quiero también ser enfático que no es que en este proceso no se vaya a ver si la imputación tiene elementos de convicción o en el estadio correspondiente tiene prueba para que sea valorada para una sentencia, no significa eso, sino que ese estadio está en el proceso penal, ¿ok? Son ámbitos. No digamos que la ley 30.164 es solo el ámbito de tutela o el ámbito de medida de protección. Eso es falso. Tiene otro ámbito. Entonces, ese ámbito en el cual se va a escuchar a la parte denunciada, va a tomar su declaración con las garantías procesales, con las pruebas de descargo también que se puedan solicitar o que puedan o que consideran tengan que ser actuadas, ¿no? Eh, este, es importante, pero está en el estadio de sanción. El doctor Pascual nos dice, debo entender que los jueces no lo hacen por miedo a no ser cuestionados por su decisión, pero no me dice que lo hagan de oficio. Hay muchas cosas que la ley dice que se haga de oficio, estimado doctor, eh, pero hay muchos factores en los cuales no se realiza de oficio. Hay muchas cosas que el legislador dice, esto se debe de hacer, pero hay muchos factores que no se realizan. Yo no quiero decir que los jueces tengan temor, sino que los jueces tienen cuidado, porque ha sucedido, ¿no? Ha sucedido casos en los cuales se levanta la medida de protección y al día siguiente la víctima amanece muerta. Y no solamente ella, amanece muerta los hijos y amanecen muertos los, la misma parte denunciada, ¿no? Porque no quiere asumir la responsabilidad de ese feminicidio o ese parricidio que ha cometido. Entonces, tiene mucho cuidado. Entonces, para poder levantar una medida de protección, a veces es preferible contar con otros elementos y se agencia de otros informes sociales o ante la duda de levantar, se prefiere no levantar la medida, ¿no? Entonces, y lo otro que le digo que es palpable es que, y eso no es una situación solamente en las medidas de protección, sino en los procesos en sí. La gran mayoría de la etapa más lata de los procesos en general es la etapa de ejecución, ¿no? Si las partes no promueven la ejecución queda ahí, en todos los fueros, civil, este, eh, de familia, laboral, etcétera, etcétera, contencioso administrativo. ¿Por qué? Porque en Perú tenemos la mala política, porque es una mala política, que se visibiliza solamente el trámite y no la ejecución. Entonces, lo que marca la producción es el trámite, más no la ejecución. Entonces, la ejecución usualmente se deja pues al pedido de las partes. Claro, hay procesos que son exclusivamente a impulso de parte, eso no lo podemos negar, pero hay procesos. Entonces, son factores, pero yo no lo llamaría temor, sino lo llamaría la responsabilidad que acarrea el levantar una medida de protección de oficio, ¿no? Que es totalmente distinto, más allá que el juzgador lo diga, pues, ¿no? Más allá que el juzgador lo diga. Más bien, de oficio, lo que sí se hace es modificar las medidas de protección. Claro, porque es pro víctima, ¿no? Es para mejorar. Entonces, sí es factible que los jueces, y eso sí lo hacen mucho más, es que ante un informe de la policía, ante un informe del Centro de Emergencia Mujer, modifican las medidas de protección a oficio. Eso sí lo hace, porque ahí pues hay un aseguramiento justamente de no hacerlo de oficio, puede pasar una situación más grave y que acarree responsabilidad. Y esta responsabilidad no es solamente una responsabilidad administrativa o penal, sino una responsabilidad internacional también. ¿Ok? Muy bien. Entonces, aclarado ese punto, ¿qué es lo que vemos nosotros en la actualidad? ¿Por qué cambia el sistema de probar un hecho a tener indicios o elementos mínimos que acrediten un riesgo en la víctima? Entonces, lo que
actualmente se mira para dictar una medida de protección es verificar los riesgos que pueda tener la víctima. Y eso tiene que ver con el cumplimiento de las convenciones internacionales. O sea, no es algo que Perú dijo, bueno, vamos a inventar esto. No, no es así. Las convenciones internacionales, a razón de varios estudios previos, evidentemente científicos, han visto de que estos casos de violencia para dictar una medida de protección urgente, si vamos a esperar a la acreditación de las pruebas, es muy probable que pase mucho tiempo y que estas víctimas puedan ser nuevamente vulneradas por los actos de violencia o puedan ser incrementarse los actos de violencia, ¿no? Entonces, en vía aplicación a la debida diligencia, que es un principio rector que no solamente lo establece la Convención, sino que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido de que es obligatorio cumplimiento por los estados cumplir esta debida diligencia, establece de que para prevenir esto se tiene que actuar con la diligencia debida, o sea, no actuar de forma negligente, sino de forma diligente. Y es el Tribunal Constitucional, perdón, es la Corte Interamericana de Derechos Humanos en varias sentencias, pero en dos muy importantes, en la cual el caso González y otras versus México, y el caso Velázquez Páez y otros versus Guatemala, quien establece a qué se refiere dictar o adoptar una medida integral para cumplir la debida diligencia, ¿no? Entonces, cuando se dice se debe contar con un adecuado marco jurídico de protección. El Estado peruano ha cumplido eso, porque ha pasado de una ley en la cual se requería toda una formalidad para poder acreditar los actos de violencia y recién dictarse la medida de protección, cuando ya esa medida de protección ya no tenían razón de ser después de tanto tiempo, ¿no? Ha pasado a un marco legal en el marco de una aplicación pronta, eficaz para dictar las medidas de protección. Pero para que esta prevención pueda ser integral, pueda ser efectiva, dice la Corte Interamericana, debe prevenir los factores de riesgo que pueda el juzgador o juzgadora advertir en un caso en concreto. Entonces, no se analiza el acto de violencia, si el acto de violencia se produjo o no. Lo que se analiza es si hay factores, ¿ok?, de riesgo que me permita a mí, ¿correcto? Como magistrada, inferir que esté en la posibilidad, mira, no estoy hablando de la certeza, en la posibilidad de que este acto de violencia haya ocurrido o vaya a ocurrir. ¿Se dan cuenta? Mira qué interesante, porque es una mirada a la cual, vuelvo a repetir, no estamos acostumbrados, porque eh, ¿cómo es eso, no? De que mediante algunos factores, indicios, elementos, pongámosles el nombre que se nos acomode un poco más, yo pueda deducir, ¿no? De que esta persona está en una posibilidad de violencia. Entonces, sale esta situación, sale esta situación respecto a que yo estaría ante el análisis ya no realmente del hecho delictivo o de la imputación que se hace, sino respecto a otros factores externos a lo que nosotros conocemos dentro del proceso regular, sea civil, sea penal, ¿correcto? Entonces, esa es la mirada que se tiene. ¿De dónde sacamos esto, aparte de lo que la Corte Interamericana ha establecido? Bueno, entre los tratados internacionales, si bien es cierto, este no pertenece a la región interamericana, sino más que todo a la europea, pero que ha recogido información no solamente de la Corte Europea de Derechos Humanos, sino también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos eh, y de la Convención Belén do Pará, pese a que no es una convención
europea, pero qué duda cabe de que entre las cortes, pues, la información jurisprudencial ha sido sistematizada de manera correcta. Y esta convención de Estambul del año 2011, miren cómo analiza, ¿no? Que para que se dicte una medida de protección adecuada, idónea, se tiene que evaluar los riesgos y realizar la gestión de los riesgos. Entonces, la evaluación de riesgo de letalidad y la gravedad de la situación y el riesgo de la violencia es importante para recién dar una medida de seguridad y apoyo para las víctimas de violencia. ¿Ok? Y no olvidemos que nosotros, Latinoamérica en sí, ha recogido esta norma legal de países europeos, sobre todo de España, ¿no? Entonces, esto la Convención de Estambul ya viene recogido también por algunas normas ya preestablecidas en países europeos, en la cual nosotros hemos recogido también. Y no está mal, digamos, porque tampoco no es cuestión de inventar la pólvora, sino de que si ya hay algo que se ha avanzado es respecto a la lucha, ¿no? De disminuir y erradicar la violencia contra las mujeres y la familia en sí, bueno, es pasible de que esto pueda ser recogido. Tanto es así que no somos el único país. Chile, Colombia, México, Argentina, por no decir los otros, ¿no? Pero los que han ido modificando sus normas legales son estos países, ¿no? Perú también está, digamos que a la vanguardia a ese nivel. Ecuador, ahora último, en el 2018, también lo ha modificado, tenía otra norma legal. Entonces, progresivamente muchos países están recogiendo este sistema respecto a la evaluación del riesgo y la gestión de los riesgos, ¿no? Entonces, eh, acá, perdón, vamos a avanzar un poquito. Eh, la evaluación de la situación de los riesgos, nos dice, por ejemplo, esta autora argentina, ¿no? Carolina Ubertone y Verónica Ridolfi, nos dice, la evaluación de la situación de riesgo sirve para prever la posibilidad de que los hechos de violencia se reiteren y, en consecuencia, determinar la necesidad de adoptar medidas cautelares y, en su caso, cuáles son las medidas que se van a dictar. Es por eso que nace en nuestra legislación esta famosa ficha de valoración de riesgo, que sí, evidentemente puede ser cuestionada, no solamente más que el instrumento, lo que se cuestiona es la forma del llenado y la supuesta, ¿no? Facilidad de que pudiera dar una información equívoca respecto a los actos de factores de riesgo que tiene. Pero más allá de eso, la importancia es recabar información respecto a qué factores de riesgo puede tener una víctima, sea mujer, sea niño, niña, adolescente, sea adultos mayores. ¿Por qué se crean estas tres fichas de evaluación de riesgo y por qué no otras fichas de evaluación de riesgo? La razón es muy sencilla, porque en la data, en la información, históricamente, culturalmente, son este grupo las que se encuentran en mayor vulnerabilidad. Entonces, la gran mayoría de denuncias que se va a tener es respecto a este grupo de mujeres, sean niñas, mujeres y adultas mayores, los adultos mayores, varones, los niños varones, adolescentes varones, y personas con discapacidad también, que ahí también están varones y mujeres, ¿correcto? Entonces, son un grupo más vulnerable, por lo tanto, la actuación del Estado debe ser mucho más cauteloso y de mucha más urgencia. Eso no significa que se excluya a otros grupos, sino de que la ficha permite una actuación mucho más rápida. Ahora, ¿solamente con la ficha podemos determinar nosotros factores de riesgo? La respuesta es no. El juez, la jueza, también tiene que estar preparados para poder determinar factores de riesgo. Hay muchos cursos de capacitación, así como ustedes lo están teniendo. Los jueces también tienen cursos de capacitación, sobre todo aquellos que están en el sistema especializado.
porque nosotros tenemos 8 cortes nada más en el sistema especializado y las demás cortes pertenecen a lo que es el programa presupuestal de familia, pero familia también perfecciona las capacitaciones a los magistrados, ¿ok? Evidentemente yo no puedo responder por todos, pero sí puedo decir de que se capacita, ¿no? Se capacita a los jueces sobre ello. Por eso que muchos de estos magistrados y magistradas comprenden muy bien que la visión es determinar riesgo y no respecto a los hechos o la certeza respecto a los hechos. Entonces, hay una mirada mucho más al proceso de lo que denominamos el enfoque de riesgo. ¿Por qué enfoque? Porque igual que el enfoque de género que lo hemos hablado en las clases anteriores, es una forma de visibilizar, de mirar distinto al proceso tradicional, al que nosotros conocimos, o conocemos, mejor dicho, y que lo hemos venido estudiando desde pregrado, posgrado y en la actualidad, ¿no? Y que nos causa un poquito en términos coloquiales, ya por la amistad que le tengo a usted, de angustia en no comprender por qué no se tiene que acreditar el hecho de violencia, ¿correcto? Y por qué se tienen que ver estos factores de riesgo. Entonces, el enfoque de riesgo está orientado a reducir las posibilidades de riesgo de la víctima, porque lo que se busca es, yo advierto este riesgo, y por ahí voy a responder una de las preguntas, y yo dicto una medida de protección. Si yo cumplo la medida de protección, se entiende que estoy reduciendo el riesgo. Y la ley me dice que yo levanto la medida de protección cuando reduzco o elimino el riesgo. Entonces, lo primero que yo tendría que decirle a mi patrocinado, si que ya peleé y ya me lo confirmaron, es, mientras que dure el proceso penal, cumple las medidas de protección. Porque si tú cumples las medidas de protección, para mí como abogado, como abogada, va a ser mucho más fácil, una vez concluido el proceso penal, solicitar se levanten las mismas, ¿correcto? Entonces, si a mí me dicen, oiga, usted tiene que dar terapia psicológica, bueno, anda tu terapia psicológica, haz un esfuerzo y hay tu terapia psicológica. Si a mí me dicen, no tienes que acercarte a la víctima, pues no te acerques a la víctima. Muchas de las medidas que he podido revisar no son medidas muy gravosas, bueno, a excepción pues de la de retiro del hogar, pero la gran mayoría no son medidas, o sea, son medidas que se pueden cumplir. El problema es que las personas no quieren cumplir las medidas. Por eso que se ven que hay actos reiterados, nuevas denuncias o denuncias mutuas entre las partes procesales, porque no quieren cumplir las medidas, no solamente por parte de quien es denunciado, sino también por la parte que es supuestamente víctima. También sucede eso. Claro, eso tiene su explicación, ¿no? Y ya lo hemos visto respecto al ciclo de la violencia y todo lo demás, pero en puridad es eso. Entonces, la visión de este proceso con el enfoque de riesgo es que lo que buscamos es que al riesgo que ubicamos, la gravedad de ese riesgo, se dicta la medida para que disminuya o desaparezca ese riesgo. Una vez que desaparezca ese riesgo, la medida se levanta, ¿no? Entonces, eso es muy importante tenerlo muy claro. Eh, nosotros tenemos, ¿de dónde sale eso? Mediante el Decreto Supremo 04-2018 del MIM, ¿no? Que es una norma, claro, no es una ley, es una norma reglamentaria, pero justamente reglamenta o emite un protocolo interinstitucional para que todas las instituciones, desde el Poder Judicial, Ministerio Público, la Policía Nacional, Centro de Emergencia Mujer, etcétera, etcétera, eh, puedan conocer cómo es que se valora, se categoriza y se hace la gestión de riesgo, ¿no? Entonces, en el 1.8.1 de este protocolo nos dice la valoración y categorización y gestión de riesgo de violencia hacia la mujer, punto, valorar el riesgo consiste en identificar la probabilidad de aparición de una conducta violenta en un intervalo de tiempo limitado, ¿no? Entonces, valorar el riesgo es identificar esta probabilidad. Es por eso que muchas veces los jueces analizan lo poco que tiene con la ficha de evaluación de riesgo y pueden ellos determinar, bueno, acá hay una probabilidad. No te están diciendo, oye, tú eres el agresor o agresora. No te están diciendo, tú eres culpable. No, hay una probabilidad. Y ante esa probabilidad es preferible dictar una medida
de protección. Yo creo que el problema de no comprender esta nueva mirada, este nuevo enfoque, está en que eh, se pretende creer que cuando una persona se le ha dictado una medida de protección, ya es un agresor o un agresor, ¿no? Y eso también tenemos que desterrarlo, que eso se ve mucho, ¿no? Entonces, como que se utiliza el documento para hacer otros tipos de procesos o lo que fuese. Y eso no es real, ¿no? La medida de protección como documento es una orden de protección, pero como prueba no lo es, porque en un proceso, por ejemplo, de tenencia, régimen de visita, es el juez ordinario, el juez de familia, quien tendría que determinar realmente si es que esta persona genera un daño a la víctima, porque va a tener un proceso más largo, un proceso más largo, con elementos probatorios que presenten las partes, pero también la que genere el equipo multidisciplinario. Entonces, esa, disculpen el término, satanización respecto a la medida de protección debe ser desterrada para poder interiorizar lo que realmente busca esta ley, lo que busca esta medida de protección. ¿Ok? Entonces, dice este protocolo que se incluye una ficha de evaluación de riesgo para víctimas de violencia de pareja y de otros, ya les he mencionado, con la que se propone incorporar el enfoque del riesgo en las instituciones con competencia en el tema de violencia hacia la mujer, para detectar oportunamente casos de violencia a la pareja que podrían terminar en feminicidio, ¿no? Muy bien. Eh, luego, muy bien. Tenemos también otro documento, el Protect 2 de 2012, es un documento europeo, es una consulta que se hace en el año 2014 respecto a esto de los riesgos, ¿no? Dice, competencia para la evaluación del riesgo y gestión de la seguridad para la protección de las víctimas de alto riesgo, ¿no? Se dan cuenta que es algo que ya se ha venido estudiando antes, sino que para nosotros como peruanos y peruanas, para el sistema jurídico nacional, es algo que nos causa un poco de, ¿no? de novedad, pero en realidad esto ya tiene una data de investigación y de aplicación en otros países, sobre todo de Europa. Y nos dice, un enfoque orientado al riesgo trata de identificar, ya ves, nuevamente, identificamos y evaluamos el riesgo para la mujer y sus hijos a fin de reducirlos. Esa es la finalidad. Yo les explico a mis colegas jueces como si fuese un médico. Mire usted, yo le digo, a ver, usted va al médico, médico general, ¿está bien? Y usted le dice, ¿qué síntomas tienes? Ok, me duele un poco la garganta. Ah, ok, muy bien. ¿Qué más tiene? Tengo un poco de congestión nasal. Ah, perfecto. Muy bien. Entonces, yo necesito hacer una prueba de sangre, una prueba, no necesariamente, ¿no? Eh, ante eso, yo voy a decir, bueno, usted probablemente tenga una gripe, porque el médico no necesariamente va a acertar, usted sabe muy bien, ¿no? Que a veces los médicos no aciertan necesariamente al primer diagnóstico, pero probablemente usted tenga gripe. Consecuentemente, le voy a diagnosticar a usted tales medicamentos. Entonces, ante ese riesgo de que se complique la enfermedad, el médico receta un medicamento, pero le dice, ojo, para determinar realmente qué tiene o tiene usted una enfermedad en los pulmones o algo más grave en la nariz, vamos a hacer otros exámenes, pero usted se va a ir al especializado, ¿ok? No sé, ¿qué es el especializado? Ahí me agarraron en el ejemplo. No sé, no, o sea, ustedes saben que tiene medio raro los nombres de los médicos, pero bueno, pasamos a otra especialidad. Ok, vamos a hacer ese símil acá, ¿no? Una mujer o una persona adulta mayor, un niño me dice, oiga, acá usted tiene, es una persona que es ebrio habitual y cada vez que toma se pone violento. Yo no sé si no, si le pegó o no, pero si es una persona que toma y se vuelve violento, hay una probabilidad que el hecho haya sucedido.
Entonces, ante ese riesgo, yo dicto una medida de protección. Entonces, converso con el denunciado y le digo, señor, pero ¿por qué usted no se somete a un tratamiento? Yo lo voy a ordenar para que pueda reducir ese riesgo. Si usted aprende a controlarse al momento, yo no digo que no tome, ¿no? Porque al final, pues, no es que en el Perú es un poco difícil eliminar el alcoholismo. La gran mayoría de ciudadanos y ciudadanas toma por lo menos una vez cada semana. Ese es el Perú, ¿no? Eh, pero por lo menos controlar los impulsos al momento de que usted toma o reducir el grado de sustancia, déjese ayudar, ¿no? Y ayude también a su familia. Entonces, eso va a reducir el riesgo, porque si la persona toma y se controla, no va a haber una probabilidad de actos de violencia. ¿Se da cuenta? Ahora, y yo le digo, pero para verificar si realmente esto que yo estoy estableciendo hay una certeza, ustedes van a pasar su pericia psicológica, vamos a ver otros elementos como verificar testimoniales para que nos ayuden a clarificar esta situación. Pero eso ya lo ve el especialista que se encarga de investigación, que es el fiscal penal, ¿ok? Que es el titular de la acción penal. ¿Se dan cuenta más o menos con el ejemplo que quiero decir? ¿Ok? Esa es un poco la idea para que podamos comprender. Nos dice este protecto de 2012, la predicción, miren el término, dice la predicción, no nos dice certeza, del riesgo es difícil y no es una ciencia exacta. Esto es importante porque nosotros cuestionamos la herramienta, nosotros cuestionamos el análisis que hizo el juez, pero hay que ser realista, o sea, predecir un riesgo no es una tarea fácil, ¿no? Es una tarea compleja, pero tampoco es exacta, no es que eso nos va a determinar sí o sí, ¿no? Yo puedo decir de que acá hubo un acto de violencia, no, por eso que dice solamente hay una predicción o una probabilidad, ¿ok? Entonces, eh, evidentemente, para que esto sea un poquito más exacto, se han generado muchas herramientas, evaluaciones que van a permitir esta medición de riesgo. Unas son las fichas, que es la actuación inmediata, pero otros son los profesionales en trabajo social, ¿ok? Que también analizan los factores de riesgo y que pueden verificarlo con indagando un poco más en las partes, indagando un poco más en lo personal de la supuesta víctima, en lo personal del supuesto agresor, en el ambiente familiar y en la comunidad, para ver estos factores de riesgo. ¿Está bien? Nos puede ayudar a encajar las mejores intervenciones posibles con los problemas, dificultades y cuestiones identificadas en el caso. Y esto va para el juez, porque los jueces, cuando no hay ficha de evaluación de riesgo o hay que verificar o analizar mucho más allá de lo que dice la ficha de evaluación de riesgo, la problemática que se nos presenta, el hecho problemático que se nos presenta, con una buena intervención, al escuchar a la víctima, al escuchar al denunciado, nos va a permitir ver justamente esas cuestiones identificables en cada caso de manera independiente. Entonces, para nuestra legislación, para dictar una medida de protección, porque a eso quiero llevar, no les estoy hablando de esto para contarles lo que está pasando en el Perú, sino para irlos llevando poco a poco a por qué se dicta y cómo se debería dictar una medida de protección, ¿no? Entonces, estos factores de riesgo para el Perú son indicadores para valorar y predecir un peligro o daño futuro, tan igual como es en el material que les acabo de comentar, ¿no? Lo que sucederá o no según se tomen las mejores decisiones en cada caso. Entonces, por eso es preventivo. Y la protección está en un estadio de prevención secundaria. En la prevención primaria se da una prevención de los riesgos generales de la comunidad del Estado peruano y se toman medidas para evitar en la educación, en la salud, en los gobiernos locales, regionales, etcétera, etcétera. En la prevención secundaria yo identifico posibles, miren cómo hablo, ¿no? Posibles personas que han sido o que se encuentran en un ciclo de violencia, ¿no? O en actos de violencia, posibles. Y yo para poder identificar esta probabilidad, analizo los riesgos para poder predecir si es que estamos ante un supuesto hecho
o no. Mira qué distinto cambia la visión. Yo sé que esto es difícil de comprender, pero tenemos que poder interiorizar. Este análisis del riesgo no es exclusivamente de los operadores de justicia. Veamos algunos documentos internacionales para poder comprender un poco más. Por ejemplo, el Comité Interamericano de Derechos Humanos, en el informe 8011, el caso González versus Estados Unidos del año 2011, establece que el reconocimiento del riesgo hace que se otorgue una orden de protección. Entonces, cuando el juez advierte estos riesgos, lo que hace es, ok, hay riesgo leve, moderado, severo. Entonces, estos riesgos tienen que verse reflejados en el otorgamiento de la orden de protección, ¿correcto? Entonces, este análisis inclusive no es exclusivo, también se hace en otros países o en algunos estados de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Entonces, cuando el juez reconoce judicialmente el riesgo, que es lo que nosotros hacemos, nosotros no reconocemos que esta persona es culpable, no reconocemos que este acto de violencia se originó. Eso no es el reconocimiento. El reconocimiento judicial es, yo advierto en este caso que hay un riesgo. ¿Está bien? Entonces yo reconozco judicialmente el riesgo de esta supuesta víctima y por lo tanto le corresponde la necesidad de protección por parte del Estado. ¿Se dan cuenta? Las cosas empiezan a cambiar, ¿no? Por ejemplo, tenemos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia sexual en Mesoamérica del año 2011, dice la importancia del diagnóstico del riesgo. O sea, el diagnóstico lo hace el juzgador o juzgadora con las herramientas que tiene, con la ficha de evaluación de riesgo, con el equipo multidisciplinario, con el Centro de Emergencia Mujer, con el análisis de los hechos, con la especialización. El diagnóstico lo hace el juzgador o juzgadora, siempre, al momento que dicta la medida, ¿no? Entonces, este diagnóstico de riesgo, que es realizado por los jueces y juezas, puede ser ayudado por los profesionales también, pero siempre facilitando la labor judicial y la rapidez de las medidas que se vayan a tomar. Eh, Esto es otra también de la comisión, ¿no? Acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en las Américas. Dice, eh, no, eso tiene que ver con otra cosa. Vamos, pasamos. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, a diferencia del otro que es de la OEA, este es de Naciones Unidas. En la Recomendación General número 35 dice, la prestación de mecanismos de protección adecuados, o sea, no cualquier protección, sino el más adecuado, eso hay que trabajar todavía en Perú, ¿no? Y accesibles para evitar una posible violencia negrita, subrayada, entre comillas, fosforescente, con luces de neón. Posible violencia, por eso que la medida de protección no te dice tú eres agresor o eres agresora. Es una posibilidad. O más actos de la misma, mecanismos deberían incluir la evaluación inmediata de los riesgos y la protección, ¿no? Dice esta recomendación general, abordar los factores que incrementan el riesgo de las mujeres de explotación a formas graves de violencia por razón de género. Entonces, el mecanismo en el cual es más correcto para que se establezca las medidas de protección más idóneas es la valoración de los riesgos. Voy a responder algunas preguntas, veo que hay varias. Muy bien, vamos a ver. eh, la doctora Marce nos dice, ¿en qué medida se puede levantar la medida de protección? Justamente esa es la que estaba respondiendo yo. En la medida de que los riesgos disminuyan o desaparezcan. Y la única forma de que eso suceda es, desde mi punto de vista, cumplir con las medidas de protección. ¿Ok? Cumplir con las medidas de protección. Por eso que es una recomendación importante a las personas que están involucradas en este tipo de actos. Por ejemplo, si a mí me dicen, yo he cumplido
con la terapia psicológica. Yo ya no la sigo a la señora. Inclusive ya inicié mi proceso de divorcio o de unión de hechos. Eso sería otra de las recomendaciones que ustedes deberían hacer. Bueno, tú pretendes seguir casado con él o con ella. No, bueno, empecemos pues tu divorcio por mutuo acuerdo, veamos cómo solucionamos esto, ¿no? Por lo menos pongámoslo sobre el tapete. Ya si la otra persona no desea, por lo menos has agotado tú. Entonces, puedo presentar y puedo presentar mi certificado que cumplí con la terapia psicológica, si es que esa es la medida. Lo otro, puedo solicitar un informe del equipo disciplinario para que se oficie al equipo disciplinario para que verifique que yo he cumplido con la medida, no me he acercado a la supuesta víctima, estoy distanciado a los 100 metros que me han dicho y que ya ha pasado bastante tiempo sobre eso, ¿no? Entonces, requiero que se levanten las medidas de protección. Muy bien. Ahí hay una posibilidad de que se levante, cabe la posibilidad de que el juez no lo levante, pero bueno, para eso está la apelación también. ¿Está bien? El doctor Florian nos dice, para que se otorguen medidas de protección no tiene que haber certeza sino verosimilitud. Acá también hay una problemática respecto a la verosimilitud, porque la pregunta es la verosimilitud de qué. Cuando nosotros hablamos de verosimilitud, hablamos de un aspecto objetivo, de un aspecto subjetivo. Por lo tanto, tiene que haber la coherencia de lo que dice la víctima, pero también de elementos periféricos de lo que dice la víctima. Entonces, la verosimilitud tampoco no es del todo cierto, porque estaríamos nosotros hablando de la verosimilitud del hecho de violencia. Y como vuelvo a repetir, no se analiza el hecho de la violencia, sino los factores de riesgo. Yo analizo el hecho para ver si es que este hecho es susceptible de protección. ¿Qué quiero decir? Que tendría que descartar si es un hecho basado en el género de la mujer. Hemos tenido casos que, oiga, acá no tiene nada que ver con una imposición de estereotipo, ya lo hemos visto. Acá no hay nada. No analizo ni siquiera los riesgos, sino si es que ingresa o no al sistema. Esto es un conflicto familiar, no hay abuso de poder, confianza o responsabilidad, tampoco, lo descarto. Pero si en los hechos yo advierto que hay esa posibilidad, la investigación, sea en certeza o verosimilitud, se lo dejo yo al fuero penal, ¿correcto? Acá lo que se analiza es ya pasado en la etapa del hecho, ¿correcto? Si es que hay estos factores de riesgo, ¿correcto? Y eso se analiza con el cúmulo o lo mucho o poco que se pueda tener. Desde mi punto de vista, en la medida que más información se tenga, se dictará una mejor medida de protección. Si yo tengo menos información, dictaré una medida no necesariamente acorde a las necesidades que tenga la supuesta víctima. ¿Está bien? Pero ahí hay que hacer la aclaración. Yo sé que hay resoluciones que hablan de la verosimilitud, pero yo creo que a veces los colegas ni siquiera especifican qué cosa es verosimilitud y qué ámbito de la verosimilitud se está hablando, porque es un tema amplio, también habla de verosimilitud. El doctor Pascual dice, también el TC recientemente emitió una sentencia respecto a la debida motivación de actos procesales. Presumo que esto abarca la medida de protección porque muchos jueces con la disculpa hacen copia y pega del auto de la medida de protección, lo cual viola los derechos fundamentales denunciados. No conozco esta sentencia, doctor, pero si es que el TC lo ha dicho, qué bueno, porque es algo que nosotros como sala lo hemos estado debatiendo en estos días, porque si bien es cierto, haya una flexibilidad por la urgencia respecto a algunos derechos que se tiene a la parte imputada, denunciada, consideramos que la motivación respecto a estos factores de riesgo es trascendental. Pero no solamente hay una vulneración al imputado, sino también a la misma víctima, porque, o sea, ¿por qué a mí me restringen este derecho? Debe de haber una motivación. ¿Cuál es el riesgo que usted advirtió o se lo inventó? ¿No? Entonces, sí consideramos, y ahí concuerdo con usted, doctor Pascual, de que debe de haber una motivación. Los jueces tienen que aprender a motivar el por qué, ¿no? No es solamente, como usted ha referido, un copy-paste. Ahí estamos de acuerdo. Y podría ser un argumento de apelación. ¿Está bien? Podría ser un argumento de apelación. El doctor Fernando dice, existen policías que no están capacitados para llenar la ficha de riesgo. Eso es verdad, pero eso sí, eso es cuestión de persona, ¿está bien? El Estado, no del proceso, ni de la ficha, ni del sistema.
sino de quienes son los operadores. Y ahí la responsabilidad es por parte del Estado, quien tiene que capacitarlos y dar las orientaciones correspondientes para los efectivos policiales, pero no de la ley. ¿Está bien? Pero sí, yo no puedo negar eso tampoco. La autora Yulisa dice, incluso hay policías que aunque la persona agraviada se ve vulnerada ante sus medidas de riesgo, no toma la denuncia si la agraviada no lleva el documento de sus garantías. Terrible situación. Sí, también es cierto, no lo podemos negar. Acá hay un problema en la policía porque el área de violencia, pues es el área de castigo prácticamente, ¿no? Y por lo tanto, y en muchas, no en todas, pero en muchas comisarías, los efectivos policiales van rotando y quieren salir de esa área. Entonces, al rotar entran personas nuevas que no están capacitadas y hay que capacitarlas nuevamente, y eso toma un tiempo duro. Ojalá esto pueda ser superado, ¿no? Pero vamos a ver cómo se supera. El doctor Edgar nos dice, ¿qué pasa cuando la víctima te interpone una denuncia falsamente? Bueno, yo he hablado esto de la falsedad, ¿no? Mire, hoy día he resuelto dos casos en la cual el agravio es que la víctima miente. ¿Qué cree que le he respondido? ¿Qué cree usted que le he respondido? ¿O qué le he respondido a la sala? ¿Qué no es el estadio, pues? ¿No? Que para ver si es que los hechos han ocurrido o no, o hay elementos de convicción sobre ello, está el proceso penal, ¿no? Entonces, ese argumento, doctor Edgar, con sinceridad, tiene que borrarlo de su sistema, de su chip, porque no va a prosperar, ¿no? Hablar de falsedad o no, ámbito penal, no va a prosperar. Entonces, vaya usted a atacar un poco, que lo vamos a ver en un ratito, los riesgos, a aprender a leer la ficha, a aprender a presentar elementos que contradigan la ficha, ¿no? Eso es importante. Pero el decir que es falso o no una denuncia, lo dije en otro evento académico también, un diplomado que estoy dictando, no es un buen argumento. ¿Está bien? Ok, muy bien. La doctora Chile nos dice, ¿es requisito de procedibilidad el apercibimiento previo para denunciar por delito de desobediencia a la autoridad en caso de sujeto activo incumple la medida de protección? La respuesta es no. Es una buena pregunta. La Corte Suprema también ya se pronunció. Nosotros como sala también nos hemos pronunciado que no es un requisito de procedibilidad un apercibimiento, porque la prohibición ya está tipificada. ¿Correcto? Entonces yo no puedo decir, oiga, te apercibo algo que está tipificado. Es como que si yo dijera, ¿usted me robó? Sí, sí, pero no estuve apercibido, pues. No, no funciona así. Si desacatas la orden judicial, estás incumpliendo con la ley penal y se tendría que investigar. Yo no digo que sea culpable igual, porque y sancionar sobre ese delito tampoco estaría fácil, que digamos, ¿no? Porque ustedes saben que tiene que haber un conocimiento previo de las medidas dictadas, etcétera, etcétera. Pero no requiere un apercibimiento. La Corte Suprema ya se ha pronunciado sobre ello también. El doctor Guamano dice, si dicta medida para realizar terapia psicológica, realizando dichas terapias se puede levantar y suprimir el sistema de registro. Claro, claro que sí, porque se entiende que la persona está cumpliendo, está facilitando. Entonces tiene ahí argumento. Claro, ahora cumple con la terapia, pero igual se va a la casa, ¿no? De la víctima y la víctima pues, no te denuncia. No, tiene que cumplir todas las medidas. Pero sí es un buen paso. Mm, eh, para poder levantar las medidas de protección y si se levantan, si se suprimen, tiene derecho a que se levanten el sistema de registro. ¿Está bien? Claro, evidentemente la huella va a quedar porque eso se requiere también para ver los futuros casos que haya. Pero lo que entiendo yo, que nos pregunta el doctor Guamá, es para evitar situaciones como el trabajo, cosas que a veces perjudican, ¿no? Entonces, sí, para eso sí tiene todo el derecho de que se levante. Eh, eh, doctora Naime nos dice, ¿en qué consiste el principio precautorio en tema de violencia contra la mujer y el grupo familiar? Qué buena pregunta. Bueno, el principio precautorio lo tocó la Corte de la Libertad, ¿está bien?
Yo en lo particular considero de que es un buen inicio para poder dar un ejemplo de la forma en la cual se trabaja las medidas de protección, pero no considero de que deba aplicarse como tal, aunque se parece mucho al enfoque de riesgo, se deba aplicar como denominación el principio o el enfoque precautorio. Porque más que todo es cuestión de términos, ¿ah? Más que de fondo. Porque el término es exclusivo del derecho, bueno, no exclusivo, pero en todo caso se ha tocado en el derecho ambiental, en la cual yo también advierto factores de riesgo en alguna situación que vulnere algún derecho al ambiente, pero no tengo la certeza científica de que hay una situación de riesgo real, pero ante eso yo protejo el medio ambiente, ¿no? Eh, y entonces corro ese riesgo y doy medidas al respecto. Pero en el ámbito del derecho de género, de violencia de género y violencia familiar, se analiza el principio de la debida diligencia, que es el que le acabo de mencionar, y respecto al principio de la debida diligencia se desarrolla este enfoque del riesgo que nosotros lo tenemos ya en un decreto supremo que lo mencioné también en eh, en la clase, ¿no? Entonces, si bien es cierto, son muy semejantes o en el fondo tienen una misma mirada, considero muy particularmente que el término más adecuado, ¿qué pasó? Ah, ok, que el término más adecuado es el enfoque de riesgo, ¿está bien? Porque está en una norma legal nuestra, aunque sea decreto supremo, pero está, ¿no? Desarrolla este trabajo de la valoración y la gestión de riesgo y todo lo demás. Entonces creo que hay que denominar las cosas por los nombres más correctos. Muy bien, pero gracias, muy buena pregunta. El doctor Pascual nos dice, ¿la medida de protección dictada por sí genera algún antecedente a pesar que se absuelve el investigado? No, si se refiere a un antecedente penal, no genera un antecedente. Eh, Antecedente policial, en la medida que también se absuelva a la persona, se archiva el caso, el antecedente policial también se puede levantar. Lo que sí es que se inscribe, ¿no? Las medidas de protección se inscriben. Entonces, hay un registro de medidas de protección, la cual, así como hay un registro de la omisión a la asistencia familiar, ¿correcto? Hay un registro de medidas de protección. Ok, muy bien. Entonces, no genera un antecedente, pero sí está en este sistema pues, de información de medidas de protección. ¿Ok? Que entiendo que es lo que nos preguntó el colega anterior, la posibilidad de que salga de ese sistema, ¿no? Muy bien. El doctor dice, he visto casos donde la víctima lo ha denunciado y le ha otorgado medida de protección. Claro, sí. Si la víctima ha denunciado a la persona y el juez ha advertido factores de riesgo, no hay la necesidad de generar la certeza respecto a los hechos, sino de que hay una presunción o una probabilidad, vuelvo a repetir, probabilidad de que este caso haya sucedido, pero no está señalando de que se haya ocasionado, ¿no? Entonces, por eso se dicta la medida de protección. Muy bien. El doctor Ramírez nos dice, nuestros colegas penalistas no deben enfocar o relacionar todo actuar el derecho penal, siempre una cautela y prudencia. Claro, bueno, sí, es una opinión interesante, ¿no? Hay casos en la cual va a quedar solamente las medidas de protección y no en el proceso. Ok, mi hijita que era protagonista de la noche el día de hoy. Entonces,
hay muchos casos que no se concretiza por muchos factores en realidad. El doctor Víctor nos dice, si se ha dado un hecho de violencia recíproca, ¿cabe aplicar las medidas de protección? Eh, la, la verdad es que desde mi punto de vista no, porque yo no digo que pueda darse una violencia mutua o recíproca, pero si la ley nos dice a nosotros que se analiza el abuso de poder, de la responsabilidad y la confianza, es muy difícil en ese análisis que ambos estén en esa misma situación. O sea, yo abuso de mi posición de autoridad, pero a la vez el otro también. No es muy coherente. Lo más probable es que yo haya abusado de mi posición de autoridad y la otra persona se haya defendido de esa posición porque no se va a dejar agredir, ¿no? Lo otro es que no estemos ante un acto de violencia, sino ante un conflicto, y cuando hay un conflicto, pues hay agresiones, viene de todo bando, ¿no? Viene de todo bando. Entonces hay que analizarlo caso por caso. Per se de que haya una lesión en ambas personas es una violencia recíproca, no es correcto, porque la violencia tiene una intencionalidad que es justamente subordinar, perdón, subordinar o buscar la dependencia o la relación de poder del otro integrante del grupo familiar. No es solamente lesionar y busca otro, tiene otro sentido. La doctora Marce nos dice, en caso que una mujer denuncie acto de violencia física y psicológica en contra de su conviviente, al día siguiente acude a la misma comisaría y no se ratifica el contenido de su denuncia, niega pasar evaluación psicológica y física, entonces se debe dictar la medida de protección a favor de la persona agraviada, pero se contradice la agraviada. Ok, suele pasar esa situación, los jueces van a verificar su primera denuncia primigenia, ¿correcto? La denuncia que realizó. Si es que encaja en una violencia de género o una supuesta violencia familiar y hay factores de riesgo, es muy probable que se dicte las medidas de protección, ¿correcto? Es muy probable, porque en esta etapa es pro víctima, y puede haber muchos factores por la cual esta supuesta agraviada pueda retractarse o pueda no pasar las evaluaciones, ¿no? Ahora, va a ser muy difícil acreditar de esa manera en el fuero penal, si es verdad, va a ser muy difícil, pero hay la posibilidad de que se dicte la medida. Si es que no estamos ante un hecho de violencia, puede ser otro tipo de actos, también puede ser que no se dicte la medida de protección. Nos dice el doctor Edgar, ¿qué pasa cuando la víctima tiene su medida de protección y comunica a la policía indicando que el imputado ha incumplido y la policía no cumple con su función? ¿Qué se podría hacer al respecto? Bueno, inspectoría, ¿no? Si el efectivo policial no cumple con su función, hay que indagar quién es el efectivo policial para tener nombre y apellido y poder hacer la denuncia correspondiente a esta inspectoría, porque está incumpliendo con sus funciones constitucionales y legales, ¿no? El doctor Florian nos dice, ¿se puede presentar la medida de protección como medio probatorio en la etapa de sanción? No, las medidas de protección simplemente van a generar la convicción de que esta persona se encuentra protegida mientras que se, mediante, se realizan las investigaciones. Más bien lo que le corresponde al fiscal es acreditar el hecho, ¿no? De que la cual se le está imputando eh, este, eh, la parte denunciada. ¿Por qué no qué no servirían las medidas de protección en un proceso penal? Por ejemplo, si yo quiero solicitar una prueba anticipada porque se advierte que el juez de familia ha advertido que tiene un hecho, un riesgo muy grave y hay una posibilidad de que la supuesta víctima pueda este, retractarse, o por ejemplo, si quiero solicitar una prisión preventiva también para advertir los factores de riesgo, eso no significa que se vaya a dar la prisión preventiva, pero puede ser eh, eh, que puede ser eh, algún elemento que pueda coadyuvar, ¿ok? En esos casos podría presentarse, pero más que la medida es el fondo, ¿no? Lo que dice la medida. Muy bien. Sí, doctora Yolanda, hay muchos sistemas que no funcionan, ¿no? Que aún no están operativos. Se busca que se vayan implementando. Eh,
sistema digital demora mucho, es mucha inversión, ¿no? Y requiere de especialistas para poder concretar muchos de estos sistemas informáticos. La doctora Marce nos dice, en un expediente vi que el personal policial aplicó la ficha de evaluación de riesgo de mujeres víctimas de pareja, aun cuando el presunto agresor es solo un vecino o tiene solo la calidad de varón, teniendo vínculo afectivo con la agraviada. No teniendo, entiendo yo. ¿Es posible que se deba valorar esa ficha o no es el caso porque solo se aplica cuando son pareja? Ok, muy importante la pregunta. Si es verdad que se adecúa algunas fichas de evaluación de riesgo que no se cuenta, ¿no? Sin embargo, la ficha de evaluación de riesgo no puede dar por sentado eh, eh, este, eh, el quantum, ¿no? El cuánto del riesgo, porque podría haber otros elementos de riesgo que no están recogidos en la ficha. Por eso que yo señalo de que es el juzgador quien finalmente analiza los riesgos de la víctima, ¿no? No la ficha. La ficha sigue siendo un instrumento que se va a tener en cuenta, pero no es determinante. Muy bien. La doctora Yolanda dice se puede ampliar también respecto a los SEM, qué ficha de evaluación de riesgo usan. Nunca vi que adjunten alguno, pero sí señalan riesgo. Es que el SEM no tiene ficha de evaluación de riesgo, porque el SEM tiene profesionales de trabajo social que son los llamados a realizar el riesgo. La ficha es un instrumento. Por ejemplo, el informe pericial que hace el trabajador o trabajadora social, sea el Centro de Emergencia Mujer o sea del equipo multidisciplinario del Poder Judicial, sí puede servir como prueba, por ejemplo, ¿no? Porque puede ir a declarar a juicio penal para que especifique los riesgos que tiene la víctima y podría coadyuvar en los elementos de convicción para los contextos de violencia, ¿no? La subordinación, etcétera, etcétera. Al contrario, si me presentan a mí un informe, mejor, mucho mejor, porque el informe sí me especifica inclusive riesgo no tienen, que no tiene la ficha. Ok. El doctor Miguel nos dice, hoy en el día se registra 63.2% de violencia contra la mujer de 15 a 48 años. Se quiere decir que los mecanismos de violencia contra la mujer, perdón, mecanismo de violencia contra la mujer ha sido lo correcto. Ok, esta es una buena pregunta. El detalle es que nosotros nos quedamos, como somos abogados, la gran mayoría, nos quedamos en la parte procesal, pero la ley 30.364 es mucho más que la parte procesal. Eh, a partir del artículo 60 hacia adelante, no recuerdo del texto único, pero de la ley sí, más o menos, establece facultades y obligaciones para diferentes instituciones públicas que lamentablemente no se cumple, ¿no? Entonces, la erradicación de la violencia no está en manos del Poder Judicial y de la Fiscalía. Nosotros cumplimos un trabajo importante, pero que no erradicará por sí sola la violencia. Debe de haber un compromiso mayor por parte del Estado para poder erradicarla, ¿no? Entonces, hay mucho trabajo que hacer ahí todavía. El doctor Florian dice, en el caso de un nieto agrede a su abuela, pero no vive en el mismo domicilio, el hecho debe ser tamizado por la violencia contra la mujer o violencia contra... Bueno, que va a depender del hecho, ¿no? Si el nieto, lo que en su agresión lo que hace es imponer un estereotipo de género, será violencia de género. Pero si el nieto lo que hace es abusar de la posición que tiene dentro del grupo familiar, será violencia familiar. Ese tema creo que ya lo tocamos en clases anteriores. Ya debemos aprender a identificarlo, ¿no? Bueno, si no, igual, acá estamos para poder aclarar. Eh, ok, no es relevante de que vivan o no. Yo sé que hay una casación que dice de que porque no viven juntos no es viable la violencia. No, yo no opino igual.
los estereotipos se pueden imponer, vivan o no vivan juntos, ¿está bien? Inclusive he tenido que anular un caso porque una jueza dice que no viven juntos y por lo tanto no se puede dictar, desconocimiento puro de la imposición de estereotipos de género. Entonces los ex convivientes pues tampoco, ¿no? O vamos a someter a los ex convivientes que vivan juntos. No, la Corte Suprema ahí no es que se haya equivocado, sino de que ha analizado un caso específico. En ese caso, el que no vivan juntos hace de que la simetría sea menos, pero no significa de que el que no vivan juntos, todos los casos que no vivan juntos no hay violencia, no, eso es falso. El doctor Pascual nos dice, el informe social del SEM es un peritaje si solo se aprecia una descripción de labores efectuadas. Yo sé que no le tenemos mucho cariño a los centros de emergencia mujer. Los informes sociales del Centro de Emergencia Mujer tienen, al igual que los del equipo emocional del Poder Judicial, tienen una estructura de peritaje. ¿Está bien? Nosotros muchas veces creemos que los peritos son solamente forenses y eso no es del todo cierto. Hay peritos forenses, que es distinto, ¿no? Pero los peritos también son personas especializadas en diferentes materias que permiten dar conocimiento científico en algunos casos que en la cual se desconoce por otras materias, en este caso el derecho. ¿Está bien? Que el informe se haga de manera inadecuada, no correcta, bueno, eso depende de quién lo haga. Por eso que se puede someter en un proceso penal el examen del perito para que informe sobre ello. Pero eso es otra cosa, ¿no? Eso tiene que ser ya con la actuación del informe pericial o la desacreditación de quien emite el informe pericial. Pero eso es otra cosa. El doctor Oscar nos dice, ¿qué criterios toman cuando dictan medidas de protección en caso de violencia, ya sea psicológica o física, padres e hijos menor de edad? Ok, eso es lo que viene a continuación, doctor Oscar. Ahorita lo voy a explicar, ¿ya? Y ya termino con estas últimas dos preguntas. Para la emisión de las medidas cautelares, ¿se tiene que cumplir con los requisitos exigidos con el Código Procesal Civil? Esa es una buena pregunta. Eh, Hay dos teorías acá. Al ser supletorio del Código Procesal Civil, debería cumplirse con los requisitos que dice el Código Procesal Civil. Pero la ley, poco a poco, conforme se ha ido determinando, se ha establecido que estas cautelares son complementarias a la medida de protección, por lo tanto responde al riesgo, a la urgencia, a la necesidad y al peligro en la demora. Entonces, que es el mismo análisis que se realiza al dictar una medida de protección. Entonces, ahí va a ser muy importante esa nueva visión de las medidas cautelares, ¿no? La doctora Marce nos dice, en caso se verifique que hubo agresiones mutuas entre el agresor y la víctima, en caso de violencia intrafamiliar, de grupo, ¿es posible y correcto dictar medida de protección para ambas partes por agresiones mutuas? Desde mi punto de vista, no. Yo sé que muchos colegas lo dictan. El juez tiene que analizar quién se encuentra en una simetría. Los dos no se pueden encontrar a la vez en una simetría. Esta es una ley especial, pero es muy difícil establecer las asimetrías. Es mucho más fácil dictar la medida para ambos, ¿no? Pero desde mi punto de vista, no. Okay. El doctor Johan nos dice, dentro del proceso penal, el informe que emite el profesional psicólogo tiene valor probatorio, señalando afectación cognitiva o conductual, porque en muchos casos el SEM tiene contacto directo con la presunta agraviada, pero cuando se fija la cámara GC, después de la entrevista pasa a realizar una pericia psicológica y en su pericia no sale la afectación psicológica, cognitiva o conductual. En el caso procede, ok, buena pregunta. Los informes del Centro de Emergencia Mujer y las pericias de medicina legal, ambos tienen valor probatorio. ¿Está bien? Lo importante no es lo que haya arrojado la afectación o en el otro no haya arrojado la afectación psicológica, sino la información que nos den ambos profesionales. Porque el que aparezca en uno y no en otro puede deberse a muchos factores. Por ejemplo, que la víctima cambió de versión en una de en las declaraciones que se dio. Lo otro es que la afectación psicológica cognitiva conductual se borra muy rápidamente, o sea, no perdura en el tiempo. A diferencia del daño psíquico, a diferencia del daño psíquico, que puede durar y puede ser inclusive irreparable,
La afectación puede durar un día, 2 días, 5 días, un mes, 2 meses. Entonces, la información que nos den ambos profesionales, el por qué determinaron uno y otro, va a ser trascendental. ¿Está bien? En esos casos. Sin perjuicio de que no es correcto de que se tenga que eh, dar dos pericias, ¿no? Porque eso revictimiza. Por lo general, las cámaras G se señalan después de 2 meses, claro, pero si ya hay una pericia psicológica, ya no es necesario que la víctima pase por pericia. Perdón, si hay un informe psicológico, ya no es necesario que pase por pericia. Simplemente se da la cámara G y punto, y se acabó. Y se toma en cuenta el informe psicológico. Pero bueno, muchos fiscales quieren que pase en todo el sistema. En caso de víctima tiene medida de protección, el juzgado de familia lo ha otorgado, el imputado pese a que ha brindado su declaración y no ha sido analizado con criterio tomando en consideración su versión y se siente el imputado vulnerado en su derecho, ¿cuál es el mecanismo para solicitar la nulidad de la medida de protección? Tiene que apelar, doctor, tiene que apelar, ¿ya? Tiene que apelar, ok. Doctor creo que tiene un caso, no sabe qué hacer con su caso. Si ya se dictó la medida de protección y supuestamente hay una vulneración, tiene que apelar para que se analice esa supuesta vulneración. Eh, la doctora Madeleine nos dice, en caso de agresiones, si a nivel de la fiscalía se archiva el caso, con esta disposición de archivo, ¿puedo solicitar el cese de la medida de protección? En todo caso, ¿en qué momento se puede solicitar? Si el archivo está consentido, ya es cosa decidida, sí, puede solicitar usted el cese de la medida de protección. Es una de las formas como solicitarlo. Yo recomendaría igual que su patrocinado o patrocinada haya cumplido con las medidas para que tenga un mayor sustento. La doctora Fernández nos dice, la víctima puso la denuncia en contra de su conviviente, ¿ok? O sea, el varón hacia la mujer. De por medio existen dos menores de edad. En este caso ya se dictaron las medidas de protección a favor de la víctima varón, pero no tomó que el victimario tuviera en contra la medida de protección. Claro, ese es un gran detalle. En realidad, estos casos deberían acumularse para que se estableciera realmente quién está estableciendo los actos o supuestos actos de violencia. Pero no es usual. Muchos jueces, pese a que la ley lo dice, no lo quieren acumular, ¿no? Y al no acumularlo, en realidad suceden estas cosas, ¿no? Entonces, un juez dicta una medida de protección. Ha habido casos que un juez dicta, usted se retira de la casa, y en el otro caso el juez ha dictado, usted también se retira de la casa. O sea, lo votamos a los dos y que los hijos se queden ahí en medio de la casa, ¿no? Entonces, hay esas situaciones. Eso debería acumularse para que se analice de la manera correcta. En todo caso, podría solicitarse la apelación solicitando de que se acumule para que haya un mejor análisis, ¿no? Eso sería lo correcto, porque el juez no ha cumplido con el artículo 41 del reglamento, no recuerdo exactamente el de la ley, que es la variación, la modificación de la medida de protección ante un nuevo hecho, ¿no? Y el 41 del reglamento que desarrolla justamente eso ante un nuevo hecho, para que valore correctamente. Yo sí tuve un caso cuando estuve en la sala civil, en la cual el abogado, muy preparado, determinó que, si bien es cierto, la mujer había agredido al varón, no había sido en un contexto de responsabilidad, confianza y poder, distinto al hecho de imposición de estereotipo que sí le había dictado al hombre, ¿no? Y ahí la sala determinó nula la resolución, que se acumule y se analice nuevamente los contextos. Pero buen abogado, pues, porque si el abogado hubiera dicho otro tipo de agravio, tenga por seguro que de repente se hubiera confirmado la medida. Muy bien, voy a dejar acá la doctora Yulisa porque no van a seguir preguntando para avanzar un poco porque me queda muy poco tiempo. Ok, entonces, ok, muy bien. Criterios mínimos para realizar un análisis de riesgo. Esta etapa constituye la etapa medular del proceso dictado de las órdenes de protección. En términos prácticos, la autoridad emisora debe contestar a la pregunta: ¿cuáles son las órdenes de protección que una beneficiaria necesita en esta circunstancia particular? Entonces, cuando yo determino los riesgos, me tengo que preguntar a estos riesgos, ¿cuál es la medida, ¿no?, que se necesita para que estos riesgos disminuyan, ¿no? Entonces, se trata del presupuesto indispensable para estar en condiciones de determinar qué órdenes son idóneas para la situación particular de la víctima. En ese caso, se analizan los hechos, o sea, lo que se nos describe en una denuncia, ¿no? Si tenemos declaraciones, mucho mejor, ¿no? Entonces, los
principales hallazgos tienen que verse sobre el contexto, sobre la estructura, si es que realmente fue un acto de violencia de género, si realmente hay una imposición o una, perdón, hay un aprovechamiento de la posición predominante que tiene un integrante del grupo familiar respecto del otro, y ahí determinar cuáles son los riesgos o los impactos de riesgo que debe tener en un caso en concreto. Luego ya empiezo a valorar, ¿no? Realizar un análisis del riesgo constituye una tarea sumamente compleja, evidentemente, que implica, entre otros, mirar los hechos de forma integral, identificar, clasificar o agrupar. Muchos jueces no hacen eso, es lo que dice el colega, ¿no? Eso no vulnera el derecho a la motivación. Desde mi punto de vista, sí, ¿no? Porque no te dice por qué, no está identificando, no está clasificando, no está agrupando los distintos riesgos en cada caso, así como el origen o la causa de tales riesgos. ¿De dónde nacen esos riesgos? Tampoco no se nos dice. No hay una fórmula o una forma correcta de analizar estos riesgos, sin embargo, la preparación nos ayuda mucho. En la ficha de evaluación de riesgo, esto ya lo hemos conversado, así que no me voy a entretener mucho acá. Vamos a los criterios para dictar las medidas de protección. Entonces, esto que hemos puesto como antesala nos va a servir a nosotros para mirar un poco nuestro texto único ordenado. ¿Qué nos dice el artículo 33 del texto único ordenado respecto a las medidas de protección? Nos dice, yo tengo que tener en cuenta la ficha de evaluación de riesgo, pero la ficha de evaluación de riesgo es un criterio. Puedo tener más criterios. Otro de los criterios es el informe social, ¿no? Como nos decían los colegas, los informes sociales del Centro de Emergencia Mujer, del equipo multidisciplinario, determinan los riesgos. Entonces yo puedo tener la ficha, puedo tener o el informe, o puedo tener ambos. Y ese cúmulo de documentación me va a permitir a mí dictar unas medidas de protección más idóneas. También puedo tener en cuenta los antecedentes policiales, los penales. ¿Por qué? Porque va a denotar si esa persona tiene o no peligrosidad. Imagínense ustedes que yo tengo un caso en el cual supuestamente se dicte que se ha hecho violencia y esta persona tiene pues denuncias de, de robo en banda, de narcotráfico u otros hechos de violencia anteriores a otras parejas. Entonces, yo tengo entendido, evidentemente, de que hay la presunción de inocencia y eso se tiene que respetar, eso no está en duda. El detalle está que esos antecedentes generan una peligrosidad. Entonces hay una probabilidad, ¿no? Como habíamos mencionado, de que efectivamente los hechos de violencia hayan ocurrido o que estos hechos de violencia vayan a ocurrir, porque es una persona que denota peligrosidad. Luego viene la relación entre la víctima y la persona denunciada, que tiene que haber para determinar en el hecho si esta relación es de subordinación, de dependencia, ¿no? Es lo que yo decía. Cuando una relación mutua, ¿qué relación hay en esta supuesta víctima y su supuesto victimario? En uno de ellos habrá esta relación de subordinación, de dependencia, de abuso de poder, de sometimiento. Respecto del otro, ¿habrá lo mismo? Es la pregunta, ¿no? Probablemente no lo haya. Y hay que empezar a determinar. Este es un buen ejemplo para poder apelar también. Por ejemplo, no se ha determinado la relación de la víctima entre la persona denunciada. En este caso, mi patrocinado, sí se advierte por tales motivos. Debe confirmarse. Pero respecto del otro, en la cual supuestamente soy la persona agresora, no he actuado como persona agresora, porque no se ha determinado la relación entre la víctima y la persona denunciada. Más aún, he actuado en legítima defensa por mis hijos, por mí mismo, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? La diferencia de edades y la relación de dependencia. ¿Por qué? Porque acá nos habla justamente del contexto de responsabilidad, ¿no? Y de confianza, porque estamos hablando de los niños, niñas, adolescentes, las personas adultas mayores, y la relación de dependencia que existiría entre ellos y ellas. La condición de discapacidad de la víctima, porque al haber una condición de discapacidad, también hay una vulnerabilidad. La situación económica y social de la víctima, porque puede ser dependiente económica o va a ser mucho más difícil de que pueda generar un empleo, pero también hay mujeres y personas adultas mayores que sí perciben ingresos y entonces, por lo tanto, salir de ese esquema va a ser mucho más fácil y va a coadyuvar también eh,
al trabajo, a dictar una medida de protección más idónea. La gravedad del hecho y la posibilidad de una nueva agresión, ¿no? Entonces, acá podemos ver, no es lo mismo una agresión física y psicológica que una tentativa de feminicidio, una tentativa de parricidio, ¿no? Etcétera, etcétera. Y otros que denoten vulnerabilidad de la víctima o peligrosidad de la persona denunciada. Es aperto. El juez, la jueza puede advertir otras situaciones en la cual pueda generar estos actos de vulnerabilidad y peligrosidad. Esto que establece el artículo 33 del texto único ordenado no son otras cosas que el análisis de factores de riesgo, de factores de peligrosidad y situaciones de vulnerabilidad de la víctima, que permite, de alguna forma, analizar en el caso concreto si es que hay estos elementos que permitirán predecir supuestos hechos de violencia, ¿no? Entonces, nuestra propia legislación no se establece cómo debemos establecer, pero para eso he tenido que explicar todo lo anterior para que podamos comprender este nuevo sistema, ¿no? Eh, el reglamento nos dice, en el caso de las audiencias, que tiene como finalidad determinar una medida de protección y cautelar más idónea. En la actualidad, mediante el Decreto Supremo 09-2023, que es una de las últimas modificaciones, se ha establecido qué cosa es idoneidad. Claro, la palabra idoneidad o el término idoneidad nace de las recomendaciones generales, nace de los informes del del Comité de los Derechos Humanos, nace de la sentencia de la Corte, pero para nuestra legislación no estaba muy claro cómo llegamos nosotros a una idoneidad. Y se ha establecido en este decreto supremo que para que una medida sea idónea, o sea, para que una medida sea eficaz, para que una medida logre el resultado, tiene que ser adecuada, oportuna, integral y ejecutable, ¿no? Y el manual de dictado de medidas de protección en el marco de la ley 30.364, que se emitió por la PNUD y la Comisión de Género del Poder Judicial, y justamente esta es la base por la cual se modifica la legislación, ¿no? Se recoge de acá para incorporarlo en la legislación, establece cómo llegamos a una medida de protección idónea. Esto es trascendental porque es la forma o el seguimiento como un magistrado o magistrado debe utilizar los criterios del artículo 33 del texto único ordenado para lograr la medida más adecuada, la medida que responda al factor de riesgo. Entonces nos dice que tenemos que tener en cuenta cuatro subconceptos. Que esta medida sea adecuada, por lo tanto tiene que responder al riesgo. Entonces el juez tiene que advertir qué riesgo tiene la víctima, responder al riesgo que se ha advertido, ¿correcto? La medida tiene que ser oportuna porque tiene que interrumpir el ciclo de la violencia, tiene que interrumpir la progresividad de los hechos de violencia. Las medidas tienen que ser integrales. ¿Por qué? Ahí es lo que viene la pregunta de la cautelar, pues, estimado doctor, porque las cautelares responden justamente al nexo del supuesto acto violento para reducir el riesgo de la violencia. Por ejemplo, si a mí me dicen que yo que esta persona tiene una dependencia económica, la única forma para que yo elimine esa dependencia económica y el agresor o agresora no regrese al hogar es que tengo que dictar una cautelar de alimento. No me queda de otra, porque hay que satisfacer las necesidades de los otros integrantes de la cual hay una responsabilidad. Si a mí me dicen que yo voy a retirar del hogar a una persona, va a haber conflictos porque se van a disputar el derecho de los niños. Entonces, conexo el acto violento, para solucionar el riesgo, yo tendría que dictar una cautelar de tenencia provisional y de régimen de visita. Entonces, cambia un poco la mirada de la cautelar tradicional a la que estamos acostumbrados nosotros. ¿Está bien? La medida tiene que ser ejecutable, o sea, tiene que ser una medida que se puede ejecutar. Esas medidas de prohíbase por sí solas a veces no se pueden ejecutar. ¿Cómo estamos detrás de alguien que realmente cumple el prohíbase, no? O las medidas, por ejemplo, que dicen, usted tiene que estar distante a 100 metros cuadrados y la casa mide 40 metros, o viven todos en un cuarto. Entonces, no se puede ejecutar. Lo otro es que solamente dicto la medida, pero ¿quién lo va a ejecutar? ¿En qué plazo lo va a ejecutar? ¿Qué pasa si no lo ejecuta? ¿Qué pasa si el agresor o agresora no cumple con la medida de protección? O sea, no se establecen los lineamientos.
Entonces, la medida será ejecutable en lo posible que el juzgador o juzgadora dicte los lineamientos correspondientes para que realmente pueda ejecutarse. Solamente así podríamos llegar nosotros a una medida de protección idónea. Muy bien, doctores, doctoras, yo voy a responder a las últimas preguntas en estos últimos 15 minutos que tengo. Yo sí quiero anunciarles que lamentablemente, no lamentablemente, pero estoy muy contento con la convocatoria que ha tenido a bien la institución a, a invitarme, pero es mi última clase. Es mi última clase con ustedes. Voy a estar en otro curso, que es un curso sobre el proceso de alimentos, si no me equivoco, para también seguir dialogando sobre ese tema que también es abundante, hay muchos casos sobre eso, e ir aclarando muchas dudas. Así que si tuvieran ustedes a bien alguna pregunta adicional, es el momento, doctor. ¿Ok? Muy bien. La doctora Yulisa nos dice, en el caso que un miembro del círculo familiar, mujer, este caso denuncia y pide garantías contra su hermana y la fiscalía dictamine no otorgar medidas de protección por falta de consistencia en prueba y denuncia. Pero se continúa el proceso penal indicando que se adjunta a la carpeta primaria que procede por consiguiente, tomando en cuenta que la supuesta agravante es la agraviante y presenta pruebas falsas o manipuladas. Muchas gracias. Ok. Eh, bueno, yo entiendo que las medidas de protección o garantías que habla acá la doctora Yulisa no es por parte de la ley 30.364, sino aquellas que establece el Código Procesal Penal, porque habla del fiscal, ¿no? Habla del fiscal. Entonces, entiendo de que tiene que ver con aquellas que establece la norma procesal penal. Bueno, es que la norma procesal penal tiene otro tratamiento, y por lo tanto no busca reducir los actos de violencia ni el riesgo, sino busca proteger la prueba, ¿no? Al testigo o la declaración de la víctima, que es totalmente distinta y entiendo yo que no habrá habido elementos para eso. En todo caso, si lo que se pretende es que se dicte una medida, lo más conveniente es que se comunique el hecho al juez de familia para que éste pueda dictar las medidas de protección pese a que sigue investigación. Respecto a que las pruebas son falsas o manipuladas, bueno, eso no se puede determinar hasta que realmente se actúe en las pruebas y se valoren las mismas, ¿no? Entonces, entiendo que están en una etapa de investigación preparatoria, ¿no? En todo caso, habría que verificar realmente si las pruebas son falsas. Para que las pruebas sean falsas, doctores, tiene que estar pues falsificada, ¿no? Tiene que haber, inclusive uno puede tachar esos elementos, esos medios de prueba al momento de, de, eh, la etapa intermedia, ¿no? Si es que eso es así, ¿no? La manipulación, bueno, habría que ver de repente con una pericia psicológica si esta persona realmente está manipulada, o al momento de su declaración, ¿no? Que permita, o un testigo que haya visto de que se le haya manipulada. Somos abogados, somos abogadas. Yo les pediría que la pertinencia, ¿no? Por el nivel, más que todo, de expresarse de manera correcta. O sea, usted no está de acuerdo con los elementos de comisión que se ha presentado. Esa es otra cosa. ¿Ok? Pero si son falsas, si hay un documento falso, usted tiene que acreditar, pues doctora, si es falso. Pues, el juez no lo va a tomar en cuenta si es falsa. ¿No? Si la persona está manipulada, tendrá que traer un testigo, etcétera, etcétera. Pero ese es parte del trabajo que ustedes tienen que hacer dentro del proceso. ¿Ok? Muy bien. Eh, Gracias, doctora Yulisa. El doctor Coronado nos dice, ok, gracias, doctor Gustavo. Ok, ¿cuál sería la medida de protección adecuada ejecutable respecto a la violencia psicológica? Ok, muy bien. Mire, más allá de que la violencia física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, la violencia va a ser adecuada solo y sí si es que responde al riesgo. Voy a dar un ejemplo.
Eh, esta persona controla a su expareja. Pese a que ya es su expareja, la controla, la llama, si le dice que la han visto con otra persona, la acosa, la sigue, la amenaza, la insulta, ¿correcto? Entonces, esta persona tiene un problema de que no ha comprendido la situación de la separación, pero a su vez tiene estereotipos porque considera de que esta persona es de su propiedad. ¿Está bien? Entonces, la medida es adecuada si yo dicto una que va a atacar justamente este riesgo, ¿no? Entonces, yo podría prohibirle el acoso, los sí, pero creo que también está acá, ¿no? O sea, solo prohibirle no significa que él vaya a cumplir, que está acá. Entonces yo tendría que él lleve no una terapia necesariamente, pero sí información respecto a los estereotipos de género, porque él tiene que desterrar, tiene que reeducarse. Entonces solamente, y sí hay terapias, no terapia no, sino hay información grupal que nos permite a nosotros desterrar esa situación y combinarlo para que pueda desterrar eso, porque si no, por más prohibición, él no lo va a cumplir. Entonces, ahí vamos a una medida idónea y ejecutable, ¿no? ¿Ejecutable por qué? Porque yo lo tendré que percibir, ¿no? Tendrás que ir a ese charla grupal, a esa reeducación, a esa terapia reeducativa, en todo caso, de manera obligatoria, bajo percibimiento de qué es la pregunta, ¿no? Para que pueda cumplir. Y así sería ejecutable. Gracias, doctor. La doctora Marín nos dice, ¿se puede impugnar una medida de protección por el investigado, el mismo que aún está siendo investigado por el presunto delito de libertad sexual? Claro, claro, si la medida de protección usted considera que no es adecuada o se ha vulnerado, el investigado contra un delito de libertad sexual tiene todo el derecho de impugnarlo, porque hasta que no se sentencie, y aún sentenciado o condenado, también tiene derecho a impugnar. Ese es su derecho. ¿Está bien? Muy bien. Gracias, doctor Coronado, muy amable por su palabra. Eh, o- ok, esto ya lo respondí. Muy bien. La doctora Marce nos dice, ¿se puede presidir una audiencia para medidas de protección con el argumento de que ya se tienen medios probatorios que demostrarían que efectivamente la víctima fue víctima de violencia habiendo factores de riesgo? Ok, si lo que se quiere decir, esto está en discusión, ¿ya? Lo primero, la primera teoría es que la ley procesal se tiene que cumplir y por lo tanto se tendría que convocar a a una audiencia. ¿Está bien? Si el riesgo es leve o moderado, porque la ley solamente permite que el riesgo sea severo. ¿Está bien? El reglamento se ha modificado y también permite que se dicte la medida sin la presidencia, con la presidencia de la audiencia, cuando el caso eh, eh, hay reiterados actos de violencia, o sea, hay denuncias reiteradas. Entonces, hay una situación de gravedad que permite que se pueda prescindir, pero hay que motivar por qué, justificar por qué considero, estableciendo el riesgo real de la víctima. ¿Está bien? Ahora, hay otra teoría que no me parece descabellado, pero tiene que motivarse, porque sí he visto resoluciones que dicen, no, este riesgo es leve, pero sin embargo es moderado o casi severo, y no dice por qué. Bueno, hay una vulneración a la debida motivación. Pero sí hay algunos casos en los cuales la judicatura ha motivado señalando de que con los elementos que se tiene se puede determinar la idoneidad de la medida. O sea, que yo ya tengo elementos para dictar una medida idónea. Y si la audiencia tiene como finalidad dictar una medida idónea, no tendría razón de ser la audiencia, porque la ley dice que la audiencia tiene como finalidad dictar una medida de protección idónea. Entonces, si yo ya tengo elementos para dictar esa idoneidad, ya no carecería de razón citar a la víctima y al supuesto agresor, porque la audiencia no es para que el supuesto agresor pueda, pueda hacer un descargo de los hechos, porque no se va a analizar los hechos, se va a analizar los factores de riesgo. ¿Está bien? Ok, pero
sigue siendo algo que no necesariamente podría decir es acertado, pero lo que yo sí quiero decir es que la motivación es lo fundamental, porque si yo solamente digo, tengo elementos probatorios, oye, ya, pues yo quiero ver esos elementos probatorios, lo quiero ver ahí, ¿no? Motiva, ¿por qué? Y así solamente podría prosperar una excepción, porque eso sería una excepción a la regla procesal. La doctora Ivonne, gracias, doctora Chile, doctora Yulisa, muchas gracias. La doctora Ivonne nos dice, un gran problema es que en la mayoría de los casos no se cumplen las medidas de protección por ambas partes. Correcto. Ese es el problema, doctora Hernández. Yo concuerdo con usted. Cada caso es individual. ¿Qué recomendación daría con su experiencia y conocimiento? Ok. Es muy difícil porque los peruanos no estamos acostumbrados a cumplir órdenes. No estamos acostumbrados. Es muy difícil. Somos muy litigiosos. A diferencia de otros países, de que una orden se cumple porque se cumple, y es más, la gente no apela. Prefiere cumplir la orden judicial y luego que se levante, ¿no? A no cumplir. Porque la reacción del Estado es muy fuerte, ¿no? Acá nuestros derechos fundamentales son muy respetados. Así que eso de que nos libremos de la Corte Interamericana, pues piénsenlo dos veces, porque en realidad acá en Perú nuestros derechos fundamentales eh, son creo que hasta excesivamente, ¿no? Respetados. Pero sin perjuicio de ello, es muy difícil, es un cambio de conciencia, un cambio de educación y hay que trabajar mucho en el primer nivel de prevención, que no se hace. Ese es lo primero. Lo otro, desde nuestra frontera, de nuestra trinchera, nosotros los jueces tenemos que ser muy drásticos y tenemos que aprender a combinar, hacer efectivos los apercibimientos de multa, de detención hasta 24 horas, etcétera, etcétera. Y tercero, es ustedes como abogados y abogadas litigantes también a siempre señalar lo correcto, porque muchas veces escucho yo, no, no cumplas eso, es un saludo a la bandera, reconcilia, o sea, en la medida que nosotros también reeduquemos dentro de en nuestra labor, también aportamos, ¿no? Podría decir a grandes rasgos esto, estimada doctora, pero lo que usted dice es una gran verdad. El doctor Pascual nos dice, ¿la presidencia de la audiencia de medida de protección se puede apelar? Claro, claro que se puede apelar. Se apela con la resolución final. La resolución, todo, usted lo eleva y lo apela. Ahora, si la primera, o algunos sacan resolución número 1 y presiden de la audiencia, ¿usted lo puede apelar? Sí, también lo puede apelar. ¿Está bien? También lo puede apelar. Puede ser de que esa apelación vaya con calidad de diferida, es decir, que vaya con todo y la apelación, o sea, si usted apela la resolución número 1 que prescinde de la audiencia y el juez se lo dice con calidad de diferida, usted tendría que apelar también la resolución que dicta las medidas, ¿ok? Si es así, va todo, ¿ok? Muy bien, gracias doctora Marcia. Doctor Gustavo, en pandemia se prescindió de las audiencias. Eso está sin efecto en la actualidad porque en la mayoría sigue sin audiencia. Ok, sí, el decreto legislativo 1470 establecía de que se llevaba sin audiencia. En la actualidad eso ya está derogado. ¿Está bien? En la actualidad eso ya está derogado. Creo que... Uy, ¿qué pasó acá? Eso ya está derogado. Vamos a poner acá. Un aplauso. Listo. Ok. Muy bien, eso ya está derogado. Muy bien. Ok, doctor, gracias, doctor Johan. Muy bien, doctores, doctoras. La doctora Yulisa, levantó la mano. Le escuchamos, doctora. Con usted terminamos. Doctora. ¿Me escucha? Sí, sí, ahora sí. Ay, muchas gracias. Disculpe la molestia y agradecerle por la excelente clase que nos ha dictado el día de hoy. Eh, el supuesto es el siguiente. La agraviada ya tiene una medida de protección, ¿no? No solamente de distanciamiento, de protección física, de protección psicológica, porque la persona ha sido agraviada no solamente de manera verbal, eh, presencialmente, sino a través de redes sociales, mensajes de texto, etcétera, etcétera.
La persona, el denunciado, el agraviante, sale del país, se va, el proceso sigue, continúa de ley, el proceso de ley continúa y se le dictamina como reo contumax. Sin embargo, el acusado, eh, a pesar de que tiene una orden de recepción de la cual sí tiene conocimiento y que ha llegado a su poder, hace una amenaza, no solamente tras vías redes sociales, sino paga a una persona para amedrentar a la agraviada, ¿no? Con la intención de indicarle de que la siguiente vez que la van a contactar va a ser para cortarla, lastimarla. Eh, ¿Cuál es el siguiente procedimiento? Porque la agraviada va a la comisaría a, obviamente, a solicitar, pues, que colocar la denuncia, hacer de conocimiento el hecho con sus medidas de protección, no en mano, porque con el temor de la situación solamente se dirige directamente a la policía y la policía le indica de que lamentablemente no pueden hacer nada mientras ella no tenga su documento de sus medidas de protección, no pueden ayudarla. El Ok, señor borra todo lo que había colocado en redes sociales acerca de la amenaza, pero se toman los pantallazos correspondientes de sus redes sociales para poder acceder a la prueba. Ahora, se tiene que hacer todo este proceso, hacer la denuncia a fiscalía por desacato de ley y optar por el exhorto, tomando en cuenta de que el señor, el acusado, es una persona eh, peruana, pero que también tiene una, también tiene la residencia, no recuerdo cómo se le llama, se me fue la palabra, es ciudadano norteamericano. ¿Qué es lo consiguiente? ok, muy bien. Gracias, doctora. Suceden estas cosas, ¿ah? Sí, son casos un poco más complejos. Bueno, acá ya no amerita hacer todo el circuito nuevamente porque ya tiene una medida de protección. El problema es que ha sucedido una circunstancia distinta a la que se dictó la medida de protección, por lo tanto, las que tiene probablemente ya no sean idóneas porque él no está acá, ¿correcto? Entonces, su forma de agredir, ¿no? Es distinta. Por lo tanto, lo que corresponde es solicitar la variación de la medida ante los nuevos hechos, en el mismo juzgado, con los elementos que usted me está refiriendo que los tiene, ¿no? Para que sucedan dos cosas. Uno, que se varíen a las nuevas consecuencias respecto a las redes sociales, teléfonos, respecto a los terceros en amenaza también, etcétera, etcétera. Toda esa situación que se analice y que se varíen las medidas a esa idoneidad. ¿Correcto? Y segundo, para que se haga efectivo el apercibimiento al desacato a la autoridad, sin perjuicio de que usted podría denunciar la desobediencia de la autoridad, pero bueno, a veces es recomendable que lo haga el mismo juez. Las dos cosas, ¿está bien? Eso es importante. Respecto al exhorto, no, porque nuestra norma establece de que se cita, si es que el juez considera citarlo por el medio más célere. Entonces, yo entiendo de que él debe de tener algún número telefónico o algún dato o una red social, algún correo, algo que permita notificarle de la manera más rápida es la medida de protección, ¿no? Teniendo en cuenta de que está pues fuera del país. Ahora, sin perjuicio, el juez lo puede notificar vía exhorto también, pero sin perjuicio de que lo va a tener que notificar de la manera más célere si se tuviera algún dato de rápido acceso, ¿no? De rápido acceso para que él tenga el conocimiento correspondiente. Así que puede ser por Messenger, por WhatsApp, no sé, qué puede tener él en la cual se puede notificar de la manera más rápida. Así que ese es el camino, estimada doctora, respecto a ese caso. Muy bien, amigos y amigas, no me quiero ir sin antes invitarlos e invitarlas al diplomado especializado en Derecho Procesal Civil, Técnica de Litigación Oral y Redacción de Demandas, que se va a iniciar el 30 de noviembre también, ¿no? Entonces, por la misma institución.
a la cual entiendo que es uno de los temas, también voy a participar y bueno, y también como ustedes saben, con los docentes que ellos tienen, que la institución tiene a bien convocar. Un abrazo a la distancia, si se unen a los otros diplomados, nos volvemos a encontrar y si no, en alguna oportunidad, no tengan temor, si me ven algún día por ahí, acérquense y seguiremos conversando sobre estos temas que nos motiva a todos nosotros nuestra gran carrera de derecho y también aquellos que son de otras especialidades multidisciplinarias que ayudan mucho también a este tipo de casos que se nos presenta a día a día. Un abrazo a la distancia, cuídense mucho. Muchas gracias, estimado doctor Iván. Muy agradecido a nombre de nuestra institución y nos vemos en nuestra próxima sesión que tenemos pendiente. Que tengan una bonita noche, un bonito fin de semana, doctor. Muchas gracias. Bien, estimados colegas, doctores y doctoras, también agradecerle por su participación en la presente sesión que acaba de culminar. Como ya mencionó nuestro ponente, hizo la invitación, también tenemos todavía varios eventos académicos con el doctor, para lo cual estaremos comunicando a través de los grupos de WhatsApp para que puedan conectarse. Recuerden que el acceso a la clase es totalmente gratuito, la certificación es opcional. Bien, precisarles ya para terminar la sesión respecto a la certificación del evento académico que acaba de culminar. Aquellos que solamente desean certificarse por la sesión del día de hoy, el certificado se va a emitir con 24 horas académicas, el coste es de 20 soles. Bien, los beneficios son la certificación física y digital, el acceso a la aula virtual a las 24 horas, donde podrán encontrar la clase grabada, los materiales didácticos proporcionados por nuestro ponente. Bien, como estaba precisando al inicio de la clase, también es una sesión más de nuestro diplomado, que en este momento estoy proyectando en la pantalla, nuestro diplomado especializado en la ley de violencia contra las mujeres integrantes del grupo familiar y delitos sexuales. Y el presente diplomado está compuesto por 14 sesiones. El día de hoy tuvimos nuestra 9ª sesión, aún tenemos pendientes y también la participación de algunos ponentes. Mira, el diplomado se va a emitir con 350 horas, será acreditado y certificado por el Ilustre Colegio de Abogados de Ayacucho. Para el presente diplomado aún se pueden suscribir, estimados participantes. Bien, también tenemos facilidades de pago, pueden hacer pago en 2 partes. Bien, vamos a enviar nuestros números de contacto de nuestras asesoras de venta para que les brinde mayor información. También pueden dejarnos sus números telefónicos en el chat, bien, para contactarnos con ustedes y brindarles el temario y las próximas sesiones que tenemos pendientes. Bien, precisarles también que hacemos envío de los certificados, así como del diploma, a distintas regiones de nuestro país a través de Serpos. Bien, estimados participantes, si tienen alguna consulta pueden escribir en el chat